Muy buenas noches. Bienvenidos a este capítulo número 2 del podcast Cuentos de Terror y otras letras. Yo soy Cristian Arriaga y el día de hoy continuaremos leyendo uno de los cuentos de la antología literaria El Abismo, Asomos al Terror, hecho en México. Un libro de Rodolfo J.M. Y la noche de hoy escucharemos un cuento titulado Catedral, de Rogelio Flores. Así que ve a la cocina por un vaso de agua, un vaso de leche, una copa de vino. Apaga las luces, acomódate en tu cama, en tu silla o en tu sillón. Prepárate para escuchar este cuento de terror. Y vamos a comenzar. La fiebre cedió un poco, pero no la agitación. Su corazón daba vuelcos como un pez fuera del agua y las venas en su cabeza pulsaban a punto de un colapso explosivo. Sin embargo, Jacinto se dio tiempo para ponerse el traje de lino, afeitarse y lustrar los zapatos con óleo y aceite de linaza. A falta de cera negra, salió a la calle. El día era hermoso y las manos le temblaban, pero no de miedo, sino por la excitación que sentía. Las miró, lamentándose de inmediato por tener las uñas largas y sucias. Ni modo, se dijo sereno, mañana todo será distinto. Cerca de la Alameda Central, miró los titulares de los periódicos y se imaginó en ellos, quizá hasta una revista cultural. Por eso el traje. Había que tener clase, pensó. Ya había dispuesto una fotografía en la mesa del departamento, la mejor de todas, para que si la cosa se ponía fea, su retrato póstumo no fuera el de un loco abatido por los disparos de la policía. No sabía que, finalmente, su rostro sí aparecería en un periódico, en el periódico La Prensa, multiplicado por 2, con el clásico antes y después, de quien pierde la razón y termina ilustrando la nota roja. La fotografía sobre la mesa, que finalmente sí se usó, databa de su época como estudiante de artes plásticas, del catálogo de una exposición colectiva. La otra fue la última que le tomaron, ya estando sin vida. Algo lamentable, pensaron sus conocidos cuando la vieron en el noticiero de la noche. En ella tenía el rostro hecho trizas y sin forma, con los dientes saliéndose por las comisuras de las heridas en sus mejillas, apachurrado y quemado por las llantas de un camión. Antes que todo comenzara, Jacinto entró al Sanborns de los Azulejos, dispuesto a darse un último placer, una comida generosa. Pidió sopa azteca y arroz a la mexicana con un huevo estrellado. Luego, unas enchiladas suizas y después un filete que no pudo terminar. Eso sin contar las 7 tazas de café, que sumadas a las 7 que había bebido en su departamento, resultaban ser 14. Al salir del Sanborns, se encontró con una vieja novia. Por supuesto, no contaba con eso, y estuvo a punto de dar marcha atrás a su plan. Al sentir el cosquilleo de una erección y considerar la idea de invitarla a tomar un trago para obtener un poco de sexo, Aurora había ido al centro para hacer algunas compras y le preguntó qué hacía por ahí, ignorando que Jacinto llevaba meses viviendo muy cerca de Garibaldi y no en Coyoacán, como en tiempos mejores. Él le respondió que estaba buscando trabajo, pero ella supo que él mentía. Y es que nadie sale a buscar trabajo de esa forma, platicó después Aurora con una amiga, con esas ojeras casi negras y los dientes rebosantes de masilla, con ese aliento a cigarro y un traje de lino percudido, con la cara mal rasurada y la mirada completamente perdida. Yo sospeché que algo andaba mal y mejor me despedí de él, pretextando un compromiso. Qué pena no haberlo escuchado. A lo mejor todo será diferente, dijo ella. Esa tarde, Aurora no sospechó en ningún momento que Jacinto llevaba un objeto punzocortante escondido en los bolsillos del saco, una especie de espátula afilada al máximo. Con ella se introdujo al Palacio de Bellas Artes, a la exposición de maestros del expresionismo abstracto, a ver lo que siempre le había parecido la mejor obra posible, Catedral, una obra de Jackson Pollock.
El día siguiente a los hechos, en los medios de comunicación, se especuló sobre cómo había burlado el detector de metales del recinto. Solo hasta que la policía informó sobre las características del arma, se supo que él mismo la había fabricado en su estudio con un trozo de palo. Algunas personas que lo vieron en los pasillos de la galería afirmaron que Jacinto miraba los cuadros de manera extraña, emitiendo un pequeño susurro y trazando líneas imaginarias en el aire. Sin embargo, a nadie le pareció un individuo peligroso. Por el contrario, era como un niño pobre y respetuoso en una juguetería, dijo uno de los guardias de seguridad. Hasta el momento en que mi compañera le pidió que no se acercara tanto a la obra. Entonces sacó algo de su bolsillo y la atacó. Pero antes de eso esbozó una sonrisa de oreja a oreja. La herida que Jacinto propinó a la guardia de seguridad fue en el cuello, con la espátula de madera. Con ella, y de un tajo, le abrió la piel, lesionándole la arteria carótida. En cosa de 5 segundos, dijo un testigo, la pobre mujer ya había perdido bastante sangre. Cuando el público asistente a la exposición lo notó, comenzó a correr despavorido, y en todas direcciones. Fue entonces cuando el enloquecido pintor tomó a la mujer de los cabellos y la acercó al cuadro. La hemorragia hacía brotar la sangre en chorros, parecidos a los de los aspersores automáticos de un jardín público. El cuadro, poco a poco, comenzó a cambiar de aspecto, tiñéndose de manchones caóticos, de color rojo, justo como Jacinto lo había soñado en las últimas semanas, desde que vio el anuncio espectacular que anunciaba la exposición. El Palacio de Bellas Artes nunca había imaginado una experiencia de ese tipo. Para cuando los guardias de seguridad reaccionaron, Jacinto bajaba presuroso por las escaleras, buscando la salida. El traje blanco de lino, teñido por la sangre, parecía un cuadro con vida, escapándose del museo. Ebrio de emoción, el homicida no supo a dónde tomar rumbo cuando se vio fuera del recinto. Los policías ya habían desenfundado sus armas y le ordenaron detenerse, pero él no parecía escuchar nada y corría desaforado. Las armas fueron accionadas con inseguridad y Jacinto sintió cómo los proyectiles silbaban a su alrededor sin alcanzarlo. El corazón se le salía del pecho. En su éxtasis cerró los ojos y abrió los brazos. Una bala le alcanzó el hombro derecho, pero él no se detuvo. El suru negro que surcaba eje central tampoco lo hizo y precipitó el cuerpo aún vivo de Jacinto por el aire. Un segundo auto lo golpeó y lo lanzó de nuevo, pero esta vez al suelo. Su cabeza golpeó el pavimento con tal fuerza que casi pierde el sentido. Casi. En el último momento, Jacinto observó en cámara lenta cómo las llantas del camión de pasajeros se acercaban a él mientras frenaban sobre el pavimento, despidiendo humo y plástico quemado a su alrededor. Al pasar sobre él, la masa encefálica salió disparada en distintas trayectorias. Alrededor, todo era un pandemonium, autos chocados y gente gritando y policías asustados llamando al orden. Uno de ellos le dijo al reportero de la nota roja que la masa sanguinolenta y deforme de piel, sangre y huesos parecía sonreírle al mundo. Aún la sueña en sus pesadillas. No cabe duda que muchas veces no nos percatamos de que el terror no solamente se encuentra en las fantasías, sino en los sueños y en las vivencias, incluso en los aconteceres de la propia sociedad. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo número 2 del podcast Cuentos de Terror y otras letras. Pueden escucharnos también a través de YouTube, en donde yo les agradecería mucho que en la caja de comentarios me dejaran sus observaciones, sus sugerencias, sus comentarios o algunas otras aportaciones que ustedes puedan ofrecerme. Yo soy Cristian Arriaga. Nos pueden encontrar en Instagram como Cuentos de Terror y otras letras. También estamos en TikTok como Cuentos de Terror y otras letras. Nos estaremos escuchando en el capítulo número 3 y próximamente con algunos invitados. Muchísimas gracias. Que descansen y que tengan muchas pesadillas.